Muy buenas noches. Tema del día, la reforma tributaria. Nuestro invitado, el doctor Guillermo Botero, el expresidente de la Federación Nacional de Comerciantes y uno de los hombres, digamos, de oposición a la reforma que más conoce el tema. Finalmente, doctor Botero, se aprobó la cárcel para evasores. ¿Eso sí tiene algún efecto o tendrá? Sí, yo pienso que sí, Yamid. Primero, buenas noches, claro está, y muchas gracias por la invitación. Pero sí, pienso que sí, Yamid, porque se abre un nuevo frente tributario. Aquí lo importante es abrir frentes que progresivamente y en el devenir del tiempo se van comenzando a organizar distintas políticas alrededor de eso. Seguramente hacia el futuro se bajarán los montos, se ampliará el espectro y me parece que a lo menos es sumamente importante que esté sancionada la evasión por más de que sea superior a 5.000 millones de pesos. Fíjense que tuvo un efecto positivísimo cuando también se sancionó con cárcel el no presentar declaraciones de IVA cuando uno lo ha cobrado y habiéndolas presentadas no pagarlo. Eso fue un avance significativo en su momento. Entonces, ¿qué opina de la declaración del señor fiscal en el sentido de que es inocuo? Sí, hay que hacerle ajustes y yo pienso que finalmente se acogerá en la conciliación el texto de Senado, que es precisamente los que están trabajando con el fiscal, o sea que van a acabar acogiendo algunas sugerencias del fiscal, ojalá la mayor cantidad posible. Pero según la iniciativa inicial, que esa es la que va a salir, creo yo, habrá cárcel para quien evada más de 5.000 millones de pesos. ¿Quién va a evadir esa suma? Uy, hay un mundo de gente que va de más de 5.000 millones, Yamid. Yo pienso que la fortuna de los colombianos en el exterior es absolutamente gigantesca. Yo no pienso que en ese sentido haya dificultades. Pero yo lo que le digo es, se abre un nuevo frente y ese nuevo frente va a permitir. Pero si hay quien evada 5.000 millones de pesos. Pues yo diría que de ingresos no, porque no tiene cómo, sería muy difícil, pero en cuentas de patrimonio puede haber, en pasivos inexistentes puede haber, y en activos no declarados también puede haber. Pero no en personas naturales, tal vez en sociedades que sean cadenas. Sí, puede existir en sociedades, pero eventualmente puede existir en personas naturales. Pero si es únicamente en sociedades, ¿qué tipo de cárcel puede aplicar a una pues sociedad? Al representante legal siempre tiene que... Las sociedades no delinquen como tales, pero los representantes legales sí. ¿Y las personas naturales, cree usted que hay en Colombia quien evada 5.000 millones? Entonces, ¿cuánto declara? Pues ínfimo, porque mire usted que en 3.600... compañías está prácticamente el 80% del recaudo de renta. Yamid. Entonces, en resumen, usted es partidario. Sí, señor. Como comienzo de. Sí, señor, como se hizo con el IVA y hay que seguir avanzando en ese sentido. Esos artículos siempre se caen. Yo espero que en la conciliación que pueda ocurrir mañana, pues efectivamente no se caiga. Ahora, doctor Botero, sobre el IVA. Hay dos versiones centrales. Una, la del ministro de Hacienda, que dice que no se grava la canasta familiar. Y otra, la de ustedes, que dicen que no se grava la canasta básica, pues papas, arroz y carne, pero sí todo lo demás. ¿Cómo es la teoría? No, es que es muy sencillo. Uno va al DANE y pide la lista. Son 171 productos que están allí incluidos. Y uno se pone a mirarlo uno por uno y entonces tiene IVA. Que están incluidos en la lista de la canasta familiar del DANE. Que no sube del 16 al 19. Suben del 16 al 19. Ahí encuentra usted todos los alimentos procesados, productos de aseo para el hogar, productos de aseo personal, vestuario básico. Todo ello está grabado con el 16 y va a subir al 19. Si usted compra el 1 de enero una pasta de las producidas en Colombia o las importadas, cualesquiera que sea, y las salsas con que vienen, entra a un supermercado, le vale el 19% y eso hace parte de su canasta básica. Si usted va y compra un desodorante que hace parte de la canasta básica el día 1 de enero, ya le vale el 19%. Si usted va y compra un trapeador y unos productos que se le echan al piso, pasa del 16 al 19. Si usted va y se compra una modesta camisita el 2 de enero, ya le vale el 19%. Entonces, ¿qué es lo que no se graba? El arroz, la papa y la carne, como decíamos ahí, es lo que es
los productos, digamos, que no han tenido ningún procesamiento. No le van a grabar ni la papaya, ni la piña, ni los lulos, ni los tomates. Pero todos los demás productos en alimentos que tengan proceso están grabados. Las carnes frías, los salchichones, muchísimos derivados lácteos. Todos los enlatados. Sí, todos los enlatados, claro, sin lugar a dudas. Y todos los empacados, llamémoslos, los que ya vienen empacados en unas bolsas, digamos, hechas por el mismo industrial. Todos esos productos básicamente están grabados. Digamos, para la gente de salario mínimo, que es la inmensa mayoría del país, ¿no? No, pero claro. Ahí no hay aumento. Claro que hay. En la medida en que vaya y compre un jabón, le sube del 16 al 19. Un jabón para lavar, le sube del 16 al 19. Si va y se compra unos pantalones, le sube del 16 al 19. A la calle tiene que salir vestido, tiene que comprar una camisa, le sube del 16 al 19. ¿Cómo van a decir que no está grabada la canasta? Usted ha tenido reuniones con el ministro de Hacienda. Con el viceministro, más que con el ministro. El ministro es bastante escaso. ¿Y la conclusión cuál ha sido sobre esta posición? No, el ministro tratamos de que fijara una posición sobre este punto alrededor de la negociación del salario mínimo. Sí. Él hace parte de la Comisión de Concertación Salarial. Entró, se estuvo unos 10 minutos, saludó muy respetuosamente, dijo que le encantaría que fuera por consenso, y habló Julio Roberto Gómez por las centrales obreras y hablé yo por el sector empresarial, y le dije que queríamos saber su posición precisamente sobre el impacto que iba a tener sobre los trabajadores la reforma tributaria que se estaba tramitando. Pero como ya es un hecho que hay reforma tributaria con el reajuste que usted acaba de mencionar, ¿de qué manera va a impactar ese aumento en el salario mínimo? Pues eso es lo que queremos que el ministro le diga a los trabajadores para nosotros poder fijar una posición. Porque los trabajadores han dicho, mientras el gobierno no nos fije una posición clara sobre las implicaciones que tiene la reforma tributaria sobre el salario mínimo, nosotros no disminuimos nuestro pedido del 14% porque tenemos que proteger el salario de la clase trabajadora. Y nosotros los empresarios les decimos, el 14 es un imposible, si usted no se baja, yo no me puedo mover. Entonces, como ellos no han escuchado ni al presidente ni al ministro de Hacienda, a la ministra de Trabajo, claro que sí, ni más faltaba, ella ha hecho parte de todas las reuniones y lo hace con gran propiedad. Entonces estamos en esas. Mañana es la reunión a las 5 de la tarde, pero si no hay un mensaje claro y categórico del gobierno, simplemente esa mesa está totalmente rota. Pero, a ver, doctor Botero, antes de hablar del salario mínimo, ¿usted intervino en las comisiones del Congreso de la República sobre la reforma tributaria? Sí, señor. Yo estuve en las audiencias públicas y las que abrió el Congreso de la República en diferentes ciudades del país. ¿Usted dijo lo que está diciendo? Uy, pero lo repetí hasta la saciedad. ¿Y qué respuesta encontró de los parlamentarios? No, los parlamentarios lo miran a uno, ponen mucha atención, pero finalmente lo que importa es la votación y en el momento de la votación eso no se ve reflejado, que se corrijan algunos defectos que tiene, aunque han corregido muchos. Yo sé que usted pertenece al Partido Conservador. El Partido Liberal dijo en todas las formas. En todas las formas, que no votaría una reforma con IVA a alimentos. Lo terminó votando, ¿no? Pero claro, ya está votado en Cámara ayer y en Senado hoy. ¿Y entonces cómo hace uno para creer o no creer? No, pues es que es difícil creer porque es que son muy machitos hasta que tienen al ministro de Hacienda enfrente y yo no sé qué es lo que les pasa. Yo la verdad no soy capaz de comprender eso. Pero digo, su partido también, ¿no? Sí, verdaderamente es muy triste eso, sí. Yo creo que deberían salir a defender un poco a los trabajadores. Es que es un impacto duro para el bolsillo del trabajador, Yamid. Y yo ya no veo que en los próximos años haya posibilidades de seguir incrementando el IVA. No van a faltar unos áulicos por ahí que digan que se puede subir algún día al 22. Los áulicos del momento, ahora, claro está. Ahora, pero digo, doctor Botero, lo grave del tema es que lo que se va a recaudar con el producto de la reforma aprobada, la reforma tributaria, no alcanza para enfrentar el déficit fiscal. No, definitivamente no alcanza, pero también le tengo que decir una cosa, Yamid. Yo estimo que los cálculos del gobierno son bajos, no ha querido decir que tiene unos recaudos altos. Y le voy a explicar por qué. En el año 2015 se
recaudaron por concepto de IVA alrededor de 45 billones de pesos. Si usted lo divide por 16 en un cálculo ahí matemático, eso le da el orden de 2.8 billones de pesos. Yo pienso que en el 2016 puede incrementarse ese recaudo. Anuales. 2.6 por punto. Si usted tiene 3 puntos, pues 2.8, perdón. Si usted tiene 3 puntos, pues usted tiene prácticamente 8.4 billones, más las otras cosas que le sumen, está recaudando más de los 10 billones. No el año entrante, porque hay muchos de ellos que hay que esperar a que se presenten las declaraciones tributarias de 2017. Lo del IVA sí es inmediato, porque a los 2 meses, el bimestre de enero-febrero se está pagando en marzo, o sea que el recaudo entra prácticamente de manera inmediata. O sea, van a tener buenos recaudos, pero sí, es insuficiente. ¿Y entonces? Y entonces eso es lo que nos preocupa alrededor de las sobretasas, porque es que nos están vendiendo la idea de que a los empresarios le bajaron los impuestos. A los empresarios sí, nominalmente les bajaron los impuestos, pero al haber aplicado algunas normas NIIF que ya están funcionando, las bases gravables van a subir. O sea que esa rebaja no va a verse traducida en un menor cheque. Y lo que es más grave, las sobretasas siempre se quedan. Dicen que van 2 años y a los 2 años las prorrogan. Y ese es el eterno destino. Estamos hablando ahora es de la supuesta o real rebaja al impuesto sobre renta de las empresas y de las sociedades. Sí. ¿En qué quedó finalmente esa oferta del gobierno de rebajar el impuesto sobre la renta de las empresas? Pues digamos que hay una rebaja teórica en el sentido que en el 2017 con sobretasas, con CRE y sobretasa al CRE se pagaba el 42%. Ahora con renta y sobretasa se paga el 40%, pero sobre una base gravable diferente. 40 contra 42. Pero el CRE fue eliminado. El CRE como tal está eliminado, pero sí. el CRE era una sobretasa. Pero o sea sí que en eso no hemos hecho nada. Las empresas de Yo no creo. ¿No? Yo personalmente no creo porque me parece que la base gravable va a cambiar. Pero perdón, ¿en cuánto estaba el impuesto sobre renta de las empresas en Colombia? 42% para el año 2016. Y baja a 30. 2017... 2017 42%. Y baja a 40. A 40. Es un alivio. Y hay una tabla, ¿no es cierto? Sí, hay una tabla que hace desaparecer las sobretasas, sí. Pero vuelvo y le reitero, como ese es sobretasa 2017 y 2018, y usted sabe que la reforma tributaria no alcanza, pues el próximo gobierno tiene que hacer una nueva reforma tributaria donde no va a quitar la sobretasa y donde va a revivir el impuesto a la riqueza. Y ahí sí estamos fritos, refritos, porque ya con IVA al 19, sin manera de echarle más mano al IVA y sin manera de ponerle más impuestos a las sociedades, y como no quieren gravar las personas naturales en cuantías mínimas. Yo era partidario de la universalidad de los impuestos, que el que tiene menos, aunque sea declare, aunque no pague nada, pague 1 peso, 100 pesos, 500 pesos mínimo, pero que ingrese a esa universalidad de la tributación que así existe en todo el mundo. Pero bueno, aquí decidieron que de 3,5 millones de pesos para arriba únicamente pagan. Yo no estaba proponiendo que de 3,5 para abajo pagaran como se presentó originalmente la reforma. Sí. En eso la reforma estaba mal concebida. Pero en poner a declarar a las personas de menores recursos me parecía importantísimo como un sistema de que participen de la vida tributaria. Bueno, y para conocer además el número... ¿Quiénes son? Y si el señor jardinero, el señor dice que le pagó 100, si se los pagó o no se los pagó. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Entre otras cosas para frenar la evasión. Tapón a evasión. Claro. Que si usted evade diciendo que le pagó a ABCD, sí, y él dice que no... No, claro, él dice que no, pero es que además ese ABC o D nunca lo podían localizar en el mundo. Sí. Pero si esa persona tuviera la obligación, pues tiene que sacar un RUT y tiene que decir dónde vive y todo lo demás, y entonces comienza todo un proceso de fiscalización interesante. En pocas palabras, doctor Botero, ¿qué va a pasar en Colombia con la reforma tributaria aprobada? ¿Cuáles son los sectores más golpeados de la reforma, más afectados? Pues definitivamente esta reforma tributaria tiene su columna vertebral en los impuestos indirectos. Y entre los impuestos indirectos, el que más va a contribuir a las finanzas públicas es el IVA. Y el IVA le vale más a los que menos tienen que a los que más tienen. Esa es la conclusión. O sea que el gran golpeado
es el bolsillo de la clase trabajadora y eso es indiscutible y no hay economista que logre demostrar lo contrario. Bueno, balance de Guillermo Botero, presidente de FENALCO, sobre la reforma tributaria que acaba de ser aprobada. Ahora, salario mínimo, inmediatamente después de comerciales. A ver, doctor Botero, salario mínimo, ¿cuál sigue siendo la posición de los gremios que usted representa? La posición de los gremios es que ofrecemos un incremento del 6.5%, que corresponde a una inflación estimada del 5.5%, a los primeros 11 meses llevamos 5.31%, y estimamos que 0.19, 0.20 puede ser la inflación de diciembre, 5.5%, más 0.5% de productividad que se demostró, y 0.5 de mejoramiento son 6.5%. Y las centrales solicitan un incremento del 14%. A ver, doctor Botero, con lo que usted acaba de enumerar sobre todo lo que va a ser grabado a partir de la reforma tributaria en las clases más bajas, ¿cómo es posible que con un salario mínimo, con un reajuste de apenas 6.5 o 7 inclusive, que podría ser una eventualidad de que ustedes reajusten, se atienda a semejante impacto de la reforma? Por eso es que las centrales obreras le dicen al ministro de Hacienda que quiere que les explique eso. Esa es precisamente la explicación que están pidiendo las centrales obreras al ministro para poder continuar con nosotros la negociación en el día de mañana a las 5 de la tarde. Pero hay que puede decir el gobierno. Pues que diga el gobierno en cuánto lo estima. Si el gobierno dice que no está grabada la canasta familiar, pues que vaya y lo demuestre y diga lo del 58% que yo acabo de decir y demostrarle a usted que esos productos están grabados. Sí, el gobierno tendrá que demostrarlo. El ministro siempre ha dicho que no está grabada la canasta. Sí, siempre pero está equivocado. Comete unos errorcitos. Y mañana, ¿ustedes estarían dispuestos a elevar a cuánto la oferta? No, nosotros la primera pregunta es ¿a cuánto estarían ellos dispuestos a bajarse? ¿Ellos quiénes? Las centrales obreras. Y como se ha dicho allá en la mesa de concertación, ni es el 14 ni es el 6.5. De acuerdo. Ahí nos vamos a encontrar en algún sitio una vez ellos escuchen las explicaciones del señor ministro, que le dé una ponderación a lo que impacta sobre el salario mínimo la reforma tributaria. Pero entonces la posición suya es la de que ante semejante impacto que tendrá el recargo tributario que impone la reforma, será necesario compensar de alguna manera el ingreso de las clases. Claro, yo creo que eso hace que la coyuntura de negociación del salario mínimo este año sea tan compleja. Yo ya esta es la 14ª negociación de salario mínimo que a mí me toca. Pero nunca me ha tocado una que estuviera fundamentada, una reforma tributaria que estuviera fundamentada en impuestos indirectos. Nos han tocado muchísimas reformas tributarias y en su momento ha sido un factor determinante del incremento, pero no una negociación tan supremamente compleja como esta, por lo que le acabo de explicar, especialmente por el incremento del 16 al 19. Uno ve que las centrales obreras podrían reducir su aspiración a 10 puntos de aumento. Y uno ve que los gremios podrían elevar su oferta a 8, tal vez. Muy difícil, porque es que el empresario tiene en el 2017 una coyuntura sumamente difícil, Yamit. Una caída estruendosa en las ventas, eso no le quepa la menor duda a nadie, es decir, la economía va en franco retroceso. En segundo lugar, un incremento de su costo financiero, también grandísimo como consecuencia de la elevación de las tasas por parte del Banco de la República. Lo que pagaban los empresarios en 2014 de costo financiero comparado con 2015 y 2016 es un incremento salvaje, todo eso contra su resultado. Y si a eso le metemos una inflación como la del año 2015, que finalmente hubo un incremento de salarios del 7% y este año
por ahí cerquita. Bueno, pero sobre las tasas ya el Banco de la República anunció que comienza el descenso. Sí, pero eso no se traslada inmediatamente. Eso nos demoramos año o año y medio a que el Banco de la República llegue a unas tasas relativamente aceptables y que la banca comercial efectivamente se lo transmita a sus clientes. Eso es muy demorado. El gobierno aspira, y lo reafirma permanentemente la señora ministra, a que haya una concertación. ¿Usted la cree posible? Yo la creo posible, y a mí es un poco de buena voluntad. ¿En qué cifra? No, es difícil porque yo tampoco en esto estoy solo. Acuérdese que yo no represento sino un gremio, somos 5 los gremios que hay ahí. Hay que contar con SAC, ACOPI, Asobancaria, FENALCO y tal vez se me escapa en este momento. Pues Yandi, claro. Somos los 5 que asistimos y siempre llevamos una posición consensuada, como efectivamente lo están haciendo las centrales obreras, que en esta ocasión CGT, CTC, CUT y la Asociación de Pensionados llevan todos una posición conjunta, que no había ocurrido en años anteriores. Pero mire, ¿usted recuerda cuánto fue la inflación del año pasado? Sí, claro, 6.77% y se cerró en el 7%. 6.7%. ¿Y el aumento del salario? 7% fue por decreto. Y si este año va a ser un punto menor la inflación a la del pasado, 5.7%. No, 5.5, digamos. Menos, exacto, mejor. 5.31 más 0.20 que puede haber en... Y si con una inflación de 6.7 hubo un aumento del 7 en el salario mínimo, ¿cómo cree usted que podrá haber un aumento superior al 7 con una inflación menor? Por varias circunstancias, por productividad en primer lugar y por tratar de buscarle una mejora. ¿El año pasado cuánto fue? ¿Un punto? No, el año pasado creo que la productividad fue negativa. Si me memoria no, este año es positiva 0,5. Y entonces, ¿pero cómo cree usted eso posible? Pues hay que negociar, Yamid, porque es que hay que comprender también que el bolsillo de los trabajadores está duramente golpeado por la reforma tributaria y ese es un factor a considerar. Es que le pega demasiado al bolsillo de las personas que tienen menos. Es que esta reforma tributaria es un total contrasentido contra las personas de menos recursos. Y eso hay que entenderlo así. El año pasado no hubo reforma tributaria. No hubo reforma tributaria. No hubo reforma tributaria. Y esa es la carga que hay que mirar. Esta es la carga que hay que mirar este año, obviamente. Usted sabe, doctor Botero, cómo termino habitualmente mis reportajes. Impuestos. Exagerados. Reforma. Pésima. Congreso. Plegado. Partidos. Inexistentes, con una excepción. ¿Cuál? CD, Centro Democrático. Oposición. Centro Democrático. Pero para el Centro Democrático, el presidente Uribe aprobó 3 reformas tributarias. No, pero eso no quiere decir que en esta esté de acuerdo con ella. Las que él aprobó no fueron para incrementar el IVA. Precios. Moderado incremento, pero importante. Salarios. Cuidado. Futuro. Difícil 2017. Producto Interno Bruto. Menos del 2. Crecimiento. ¿Entrante o pasado? No, el que viene. Alrededor del 2.5 y tengo dudas. Presente. Difícil. Pasado. Depende de qué tantos años atrás. Futuro. Depende de qué tantos años. Depende de qué tantos años adelante. No, pero digamos que la senda democrática en este país tiene un buen desempeño. Yo creo que aquí no va a haber... yo creo que hay instituciones. Ahora, ¿se somete usted al examen de los televidentes? Sí, claro que yo me someto al examen de los televidentes. ¿Qué le parece todo lo que acaba de decir? Muy bueno, bueno, regular o mentiroso. ¿Lo que yo dije? Sí. No, pues yo digo que muy bueno. Muy bueno. Y yo creo que mis televidentes van a estar de acuerdo con esa apreciación mía. Esa es nuestra pregunta. ¿Qué opinan ustedes de la posición expuesta por el doctor Guillermo Botero, presidente de FENALCO, frente a estos temas, reforma tributaria, salario mínimo? Muy buena, buena, regular o mala. Resultados al final de la emisión.
Doctor Botero, muchas gracias. A usted, Yamid, muchísimas gracias por la invitación esta noche. Feliz Navidad a pesar de las... Lo mismo le digo yo, a pesar de lo duro, pero les digo a todos, aprovechen para comprar porque el 1 de enero les vale más. Vienen las noticias del día en la edición central del Noticiero CB.